Hola a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Valeria del Toro y el día de hoy, junto a mis compañeros Nairet Villafañe, Iker Didier y Merlin Casiani, les estaremos explicando el modelado matemático del péndulo simple y del péndulo con amortiguamiento. Para iniciar, yo les voy a hablar sobre cómo se construye la ecuación diferencial del péndulo simple y cómo se modifica cuando se introduce el amortiguamiento. El objetivo es mostrar el paso a paso físico y matemático que nos lleva a una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, que es precisamente el tipo de ecuaciones que estudiamos en el curso. Comenzamos con el modelo del péndulo simple. Para poder construir la ecuación diferencial, primero establecemos los supuestos físicos. Consideramos una masa puntual m, que está suspendida de una cuerda rígida e inextensible de longitud L, que se mueve en un plano vertical. No se considera rozamiento y se asume que los ángulos son pequeños, de modo que podemos usar la aproximación seno de teta aproximadamente teta. La variable del sistema será teta en función del tiempo, que representa el ángulo que forma el péndulo con la vertical. Desde el punto de vista dinámico, la única fuerza que produce momento respecto al punto de suspensión es el peso. De este peso, solo la componente tangencial contribuye al movimiento. Está dada por f de t igual a menos m por g por el seno de teta. ¿Cómo se observa? El torque asociado a esta fuerza es entonces tau igual a menos m por g por L por el seno de teta, donde el signo negativo indica que el momento es restaurador. Aplicamos ahora la segunda ley de Newton para la rotación, que establece que la suma de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Para una masa puntual, el momento de inercia es I igual a m por L al cuadrado, y la aceleración angular es la segunda derivada de teta. Sustituyendo obtenemos menos m por g por L por seno de teta igual a m por L al cuadrado por la segunda derivada de teta. Al dividir toda la ecuación entre m por L al cuadrado, llegamos a la segunda derivada de teta más g sobre L por el seno de teta igual a 0. Finalmente, al considerar los ángulos pequeños y usar la aproximación seno de teta aproximadamente teta, la ecuación se simplifica a la segunda derivada de teta más g sobre L por teta igual a 0. Esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de segundo orden, equivalente a un oscilador armónico simple. Ahora, pasemos al péndulo con amortiguamiento. Bueno, para incluir el amortiguamiento en el modelo, debemos tener en cuenta que ahora se está aplicando una fuerza de amortiguamiento. Esta fuerza puede ser, por ejemplo, la resistencia al aire, como aparece en las diapositivas. Este efecto se suele modelar mediante una fuerza, o en este caso un torque, proporcional a la velocidad angular. El torque de amortiguamiento se expresa como tau sub am igual a menos b por la primera derivada de teta, donde b es el coeficiente de amortiguamiento. Esto es muy importante. Al considerar, pasando a la suma de torques, al considerar tanto el torque debido al peso como el torque de amortiguamiento, la ecuación dinámica queda menos m por g por L por el seno de teta menos b por la primera derivada de teta igual a m por L al cuadrado por la segunda derivada de teta. Dividiendo nuevamente entre m por L al cuadrado, obtenemos la segunda derivada de teta más b sobre m por L al cuadrado por la primera derivada de teta más g sobre L por el seno de teta igual a 0. Si asumimos otra vez que los ángulos son pequeños, la ecuación se linearizará y queda la segunda derivada de teta más b sobre m por L al cuadrado por la primera derivada de teta más g sobre L por teta igual a 0. Esta sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, pero ahora incluye un término de primera derivada que representa la disipación de energía. Es común escribir esta ecuación en la forma estándar del oscilador amortiguado, que es la segunda derivada de teta más 2 por beta por la primera derivada de teta más w al cuadrado por teta igual a 0, donde beta es el parámetro de amortiguamiento y w sub 0 es la frecuencia natural del sistema. En conclusión, el péndulo simple conduce a una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden y al introducir amortiguamiento aparece un término adicional
que modela la pérdida de energía. Este tipo de ecuaciones es fundamental en el estudio de ecuaciones diferenciales y aparece en numerosos sistemas físicos e ingenieriles. Primero vamos a explicar nuestro método de solución utilizando los temas que hemos visto en clase como ecuaciones diferenciales de segundo orden, coeficientes constantes, coeficientes indeterminados y transformada de Laplace. Este método nos permite analizar sistemas físicos como el péndulo, entender cómo se comporta y encontrar su solución matemática. Ahora tenemos un ejemplo. Juan tiene una lámpara colgado de 1 metro, la mueve ligeramente y la suelta. Tenemos los siguientes datos. Como el ángulo es pequeño, podemos usar entonces que seno de teta es igual a teta. Tenemos nuestra siguiente ecuación. ¿Qué ocurre ahora? Para resolverla usamos el método de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, porque los números que acompañan a la segunda derivada de teta y a teta son constantes y no dependen del tiempo. Vamos a plantear nuestra ecuación característica. Reemplazamos y tenemos lo siguiente. ¿Qué significa? Que las raíces complejas indican que el movimiento es oscilatorio y podemos escribir la solución como vemos a continuación. Esto nos dice que la lámpara oscila indefinidamente sin perder energía con un tiempo aproximado de 2 segundos. Ahora, supongamos que Juan introduce resistencia del aire, es decir, el movimiento se vuelve amortiguado. La ecuación cambia a lo siguiente, como vemos en la primera imagen. Supongamos que beta es igual a 1. Escogemos este valor porque nos permite ver un caso subamortiguado, donde el movimiento todavía oscila pero la amplitud disminuye, aunque podríamos elegir otro valor para ver amortiguado crítico o sobreamortiguado. Reemplazamos, planteamos nuestra ecuación característica, usamos nuestra fórmula cuadrática. ¿Qué significa? La parte real menos 1 hace que la amplitud disminuya, es decir, que el movimiento se va apagando. La parte imaginaria, 2.97, nos dice que la frecuencia de oscilación es reducida. Tenemos nuestra solución, que es la siguiente, y tenemos además que dependiendo del valor de beta, como vemos en el primer caso, si beta al cuadrado es menor que w al cuadrado, esto significa que es subamortiguado. Por ende, oscila pero con amplitud decreciente. Como vemos en el segundo caso, cuando este es igual, es amortiguamiento crítico. No oscila y vuelve al equilibrio rápido. En el tercer caso es sobreamortiguado, es decir, que no oscila y el movimiento es más lento. Ahora, ¿qué pasa si Juan empuja la lámpara periódicamente con una fuerza externa de 5 coseno por 2t? La ecuación cambia, como vemos a continuación. Aquí usamos el método de coeficientes indeterminados, porque el lado derecho es una función conocida que es el coseno, y este método funciona cuando tenemos términos como polinomios, senos, cosenos o exponenciales. Por ende, proponemos la siguiente ecuación. Reemplazamos y resolvemos A y B para encontrar la solución particular que se mantiene mientras Juan sigue empujando la lámpara. Ahora, ¿qué pasa y por qué no usamos el Cauchy-Euler? Porque este método se aplica cuando los coeficientes dependen del tiempo, como por ejemplo vemos en este caso, y en el péndulo los coeficientes son constantes, como vemos ahora. Así que en este caso esto no aplica por la misma razón. En conclusión, tenemos que la primera ecuación se resuelve con coeficiente constante, la segunda también, y si una fuerza externa se puede utilizar coeficientes indeterminados o Laplace. Y la última es que el Cauchy-Euler no aplica porque los coeficientes no dependen del tiempo. Yo le puedo hablar acerca de un ejercicio de la ecuación diferencial de péndulo simple. El ejercicio dice que un péndulo simple de longitud L igual a 2 metros oscila bajo la acción de la gravedad a 10 metros sobre segundo cuadrado. Inicialmente, el péndulo se separa a un ángulo de 0,2 radianes respecto a la posición de equilibrio y se suelta desde el reposo. Usando la aproximación de ángulo pequeño, determinar la ecuación de oscilación θ de t. Entonces, la condición inicial que tenemos es de que θ inicial va a ser igual a 0,2 radianes y la derivada de θ va a ser igual a 0 porque 0,2 es una constante. Ahora debemos partir de la ecuación diferencial de péndulo simple, que dice que θ, la derivada segunda de θ más gravedad sobre longitud por θ igual a 0. Al reemplazar los valores del ejercicio nos queda que la ecuación diferencial de péndulo simple para este ejercicio va a ser igual a la derivada segunda de θ más 5θ igual a 0. Ahora, tenemos que hallar la ecuación de característica, que va a ser igual a r cuadrado más 5. Y a esta ecuación le podemos aplicar la ecuación general para hallar r. Entonces, a va a ser igual a 1, b va a ser igual a 0 y c igual a 5. Y nos quedaría que r es igual a menos 0 más menos 0 a la 2 menos 4 por 1 por 5 sobre 2 por 1. Al hacer todas las operaciones nos queda que r va a ser igual a más menos raíz de menos 20 sobre 2.
Este menos lo podemos sacar de la raíz como si estuviera multiplicando por un número imaginario y nos quedaría que r es igual a más menos i por raíz de 5. Ahora, en base a la solución general, nos quedaría que teta de t es igual a e elevado a la alfa t por c1 coseno de beta t más c2 seno de beta t. Alfa va a ser igual a 0 ya que no hay ningún término que esté sumando antes del más menos y e elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces nos quedaría que teta de t es igual a c1 coseno de raíz de 5t más c2 seno de raíz de 5t. Ahora, con base en las condiciones iniciales, tenemos que teta de t es igual a c1 coseno de raíz de 5t más c2 seno de raíz de 5t. Cuando vamos a evaluar en la inicial, obtenemos de que c1 coseno de 0 más c2 seno de 0 va a ser igual a c1. Y como tenemos acá arriba, en las condiciones iniciales dice que teta inicial es igual a 0,2. Entonces, por inferencia podemos decir de que c1 es igual a 0,2. Ahora, sacando la derivada de raíz, la derivada de teta de t, nos quedaría que menos c1 raíz de 5 seno de raíz de 5 por t más c2 raíz de 5 por coseno de raíz de 5t. Y evaluando en la condición inicial nos quedaría que la derivada de teta inicial es igual a c2 por raíz de 5. Y como tenemos acá arriba, la derivada de teta inicial va a ser igual a 0, entonces c2 también va a ser igual a 0. Y al reemplazar en la solución general nos queda que teta de t es igual a 0,2, que es el valor de c1, que multiplica a coseno de raíz de 5 teta, más 0, que es el valor de c2, que multiplica a seno de raíz de 5 teta. Este 0 elimina toda esta expresión y nos queda que la ecuación diferencial del péndulo simple va a ser igual a 0,2 coseno de raíz de 5t. Hola, mi nombre es Merlen Casiani y en esta parte de la presentación voy a explicar el simulador interactivo que desarrollamos para visualizar el movimiento de un péndulo simple tanto sin amortiguamiento como con amortiguamiento. La idea principal del simulador es que podamos observar de manera gráfica y dinámica cómo cambia el comportamiento del péndulo dependiendo de ciertos parámetros físicos. Primero, en la pantalla podemos ver que el simulador está dividido en 3 sesiones principales. Primero se muestran las ecuaciones diferenciales del péndulo en el caso ideal y en el caso amortiguado, como contexto general. Pero la parte más importante está en la sección final, donde se encuentra el simulador interactivo. Aquí tenemos 3 controles principales que permiten modificar el sistema. Primero, la longitud L, que representa qué tan largo es el péndulo. El coeficiente de amortiguamiento B, que representa la fricción o resistencia al movimiento, y el ángulo inicial θ sub 0, que determina desde qué posición comienza a oscilar el péndulo. Estos parámetros son importantes porque influyen directamente en cómo se mueve el sistema. Cuando presionamos primero, ¿cómo funciona el simulador? Si nosotros ponemos unos parámetros, vamos a suponer la longitud 0.5, longitud 1, amortiguamiento 0 y un ángulo inicial de 1 radian. Cuando nosotros presionamos el botón iniciar simulación, el simulador toma los valores ingresados y comienza a calcular el movimiento del péndulo en tiempo real. En la animación vemos una rueda fija en la parte superior y una masa que oscila una cuerda fija en la parte superior y una masa que oscila como un péndulo real. Esto permite observar de forma inmediata el efecto de los parámetros. Podemos hacer una comparación del movimiento sin amortiguamiento versus uno con amortiguamiento. Si colocamos el valor de B en amortiguamiento 0, observamos lo que se observa en este momento. El péndulo se comporta como un sistema ideal, oscilando continuamente. En cambio, si aumentamos el valor de B, pongámosle un valor de 0.5, podemos observar cómo el péndulo poco a poco va perdiendo energía y su oscilación disminuye hasta detenerse. Incluso si el valor, vamos a suponer, lo aumentamos en 1,
¿Ven cómo este proceso se vuelve cada vez más rápido? Además, en el simulador incluye un botón de reiniciar que permite detener la animación y regresar al péndulo a su posición original. Ya supongamos que lo ponemos en 0, un ángulo de 1.5, iniciamos simulación y con reiniciar el péndulo vuelve a la primera posición en la que se encontraba. En conclusión, este simulador es útil porque transforma una ecuación diferencial en una representación visual, ayudando a comprender mejor el comportamiento del péndulo. Gracias a la interacción con los parámetros podemos comparar fácilmente un sistema ideal y un amortiguado, observando sus diferencias de manera directa. Muchas gracias.